Bueno, mi nombre es Isabel Cristina Cano, no Isabel Cristina Isabel Cristina Cano Álvarez, psicóloga de esta universidad, especialista en terapia cognitiva y candidata a magíster en psicología educativa. Por ende, la actividad del día de hoy la vamos a dirigir mucho hacia los procesos educativos, ¿cierto? Vamos a mirar mucho la memoria desde una vertiente más educativa. Como ustedes pudieron escuchar, la persona nos introdujo en el título de la actividad del día de hoy, la memoria desde un punto de vista psicofuncional, ¿cierto? Pero ustedes ven otro título al frente. ¿Por qué será? Pensemos. Metamemoria. Vamos a ver qué es la metamemoria y como yo supongo, la mayoría de nosotros debemos ser estudiantes, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros va a tratar de analizar cómo es su proceso de memoria en sus actividades de aprendizaje diario. Y el aprendizaje nosotros sabemos que no se da solamente y simplemente en las aulas académicas, sino que se da durante todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, me gustaría y los invito a que en esta actividad del día de hoy, cada uno de ustedes se piense con relación a su proceso de memoria de una forma funcional. ¿Cómo funciona su memoria? ¿Cómo usted coloca funcionar su memoria al servicio de sus metas de aprendizaje? Ese titulito que ustedes ven ahí, deserción académica. Vemos unos números, unas cifras, vemos unas variables. Vamos a pensar esos números a cuál variable de esas pertenecerán. ¿Qué creen ustedes? Este título de deserción académica fue el que me llevó a mí a analizar esos procesos de aprendizaje autorregulado y metamemoria. Entonces, quiero invitarlos a que en un momentico cada uno de ustedes piense cuál de estos números irá con cuál de estas variables. La deserción académica se deberá a qué factor principalmente. ¿Cuál será el factor que pesa el 45%? ¿El 20%? ¿El 10%? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién de pronto quiere decir? Sí. Factores económicos. Factores económicos, el 45%. Muy bien. Para mí como está 45% de problema de educación vocacional, el compañero dice 45% vocacional, el 10% rendimiento. El 20% rendimiento y el 10% falta de dinero. Me salió la cámara. ¿Qué piensan? ¿Estamos como de acuerdo con eso? 45% académico o 45% vocacional. Les cuento que el 45% es el rendimiento académico. Estas son las cifras que nos dice el Ministerio de Educación Nacional. El 45% de las personas que ingresan a la educación superior desertan por factores académicos, por factores de rendimiento académico, y está en las cifras del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación Nacional? Que una de cada dos personas deserta, es decir, que una de cada dos personas logra graduarse. El 20% corresponde no a los factores vocacionales, sí a los factores económicos, y el 10% corresponde a los factores vocacionales. Igualmente es alto y es significativo, ¿cierto? Por ende, la universidad y el Grupo de Desarrollo y Diversidad comenzará a hacer igualmente una investigación sobre cuáles son esos factores a nivel personal, familiar y motivacional que lleva a las personas a hacer determinadas elecciones frente a la carrera profesional. Entonces nosotros pensamos, deserta, sí deserta, pero es que la deserción ya se sabe que trae muchas consecuencias negativas tanto para el área social como para el área económica como para el área
educativa de una región, de un departamento, de un país y del mundo. Y se ha visto que a nivel mundial estas cifras de deserción son preocupantes, por eso entonces estamos llamados a analizar cómo podemos intervenir esta problemática para que podamos tener pues como una disminución en esos niveles de deserción. Esto afecta a familias, ¿cierto? Si un estudiante ingresa a estudiar y obtiene un fracaso, se han invertido muchas cosas allí aparte de lo económico. Entonces esto trae realmente una problemática a nivel social y a todo nivel. Incluso yo creo que de pronto muchos de los que estamos acá podemos estar pensando en este momento, necesito estar acá para la cátedra, necesito irme para la casa rápido, no, qué pereza usaba en la universidad, ¿cierto? ¿Qué será entonces lo que puede estar pasando al interior de nosotros? ¿Será que sí estamos estudiando lo que queremos estudiar? ¿O será más bien que de pronto nosotros no nos sentimos, suena como algo, que nosotros no nos sentimos muy seguros con el rendimiento que estamos teniendo en nuestras aulas de clase o en nuestra carrera, y por tanto no nos sentimos competentes, y al no sentirnos competentes no nos sentimos muy a gusto en la universidad? ¿Qué tal si fuéramos más competentes? Probablemente nos sentiríamos más a gusto y vendríamos más a gusto a clase. Entonces vamos a mirar en todo este proceso, cada uno de nosotros va a hacer una mirada interna. Dentro de las investigaciones que se han buscado para poder tratar de mirar este fracaso escolar, ¿a qué se debe? Hemos encontrado unas falencias importantes a nivel de la autorregulación. La autorregulación es la capacidad para planear, monitorear y evaluar los propios procesos de aprendizaje. ¿Quiénes de nosotros evaluaremos, monitorearemos, perseguimos pues como los resultados que tenemos en nuestro proceso de aprendizaje? ¿No será que más bien venimos, presentamos las actividades académicas y me fue bien, si no entonces ya después miro qué hago? Pero ¿quiénes de nosotros realmente nos dedicamos a planear y monitorear todo el proceso académico? ¿Cierto? Se ha encontrado que los estudiantes que más éxito tienen en sus actividades académicas son aquellos que monitorean su proceso, ¿cierto? Y para uno monitorear su proceso tiene que tener muy buenos procesos a nivel o muy buenos niveles a nivel de la función ejecutiva, que es la capacidad, la función que nos permite planear, organizar, ejecutar, cuántas veces hacemos las cosas impulsivamente, o la ansiedad frente a una actividad académica nos impide dedicarnos. No, ahorita en media horita lo hago. Ya, para que no se me mueva. Entonces, no, en media horita yo lo hago porque es que tengo que meterme a internet a tal cosa. No, ahorita yo mejor porque me voy a ver las noticias. No, ahorita porque pues como estudio sin almorzar. No, ahorita. Y lo que hacemos es retrasar la actividad académica precisamente porque no sabemos monitorear y ejecutar. Cuando llega ya estamos cogidos de la tarde, entonces nos va mal, entonces nos atribuimos aspectos negativos. Claro, no ven, es que yo sabía que me iba a ir mal, pero lo que pasó fue que no planeamos adecuadamente desde el principio. Entonces, en esta universidad y en otras universidades, en el CES, en la Universidad Luis Amigo, estamos adelantando una investigación para analizar cuáles son los factores a nivel de la autorregulación que están involucrados en los estudiantes universitarios. Después, más adelante, les estaré contando los resultados. Todavía estamos analizando resultados, sobre todo esto que les estoy mencionando. Estamos analizando a nivel metacognitivo, cognitivo, motivacional y del autocontrol, o sea, comportamental, cómo están operando en este momento los estudiantes de educación superior, ¿cierto? Los estudiantes cada semestre llegan diferentes, claro, obviamente son historias, son momentos culturales, son momentos históricos diferentes, entonces tenemos que acercarnos a esos procesos de aprendizaje característicos de esos momentos históricos para poder
llegar adecuadamente y establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, ¿cierto? No es raro no encontrarse que los estudiantes en un escrito escriban el qué con la K de kiosco que escriben en el Messenger. Entonces uno se siente como leyendo un chat cuando lee los trabajos, ¿cierto? Y hay escritos que demuestran que ahora los estudiantes leen más el Messenger o el chat que un libro o que el documento que se mandó, ¿cierto? Entonces hay que acercarnos a ver qué está pasando. No es ni criticar ni rebajar, sino bueno, ¿cómo vamos entonces a estar en boga y a estar pues como al nivel de los procesos evolutivos, a nivel del desarrollo de los procesos cognitivos como se están dando en este momento en los estudiantes? Bueno, el aprendizaje autorregulado entonces es un tema muy estudiado actualmente, ¿cierto? Se empezó, miren que no es tan antiguo, Zimmerman y Schultz desde 1989, pues que publicaron su libro sobre aprendizaje autorregulado. Se empezó como a dar un estudio mucho más, digamos, ferviente sobre el asunto, pero los resultados en las investigaciones no han sido coincidentes. Por eso pues se está llamando a que la investigación sea mucho más exhaustiva. ¿Qué es entonces el aprendizaje autorregulado? Miren todas las características, miremos cada uno de nosotros. Nos vemos ahí en esas características. Si vemos que de pronto ese aprendizaje autorregulado nos representa nuestro proceso de acercamiento a la actividad académica. Entonces, miremos una. ¿Son conscientes de la utilidad de la autorregulación como un camino para llegar a ese éxito académico, ¿cierto? Soy consciente de que yo soy el último responsable del proceso académico, no ni el profesor, ni que la fotocopiadora estaba cerrada, ni que en mi casa hace mucha bulla, no. Soy yo el responsable, el último responsable de mi proceso académico. Estoy siempre atento a cuáles son las estrategias de aprendizaje adecuadas para determinada tarea o para determinada característica de un profesor. Cierto que nosotros en algunos momentos nos hemos dado cuenta y hemos percibido que según el profesor, según la estrategia, es la estrategia, ¿cierto? Según la actividad académica, es la estrategia. Entonces estamos de alguna manera pendientes de esa relación y tratando de acomodarnos y adaptarnos para tener un mejor desempeño. Después de aplicar la estrategia de aprendizaje, miramos el resultado y hacemos una retroalimentación a ver si esa estrategia tuvo una relación positiva con el resultado académico para saber si la podemos aplicar nuevamente o para mirar entonces qué pasó en su aplicación, si fue que la aplicamos inadecuadamente. Y nos formulamos metas con respecto a nuestro proceso de aprendizaje. ¿O será que la meta es solamente ganar la materia? Y finalmente tener un promedio más o menos por encima de 4. Puede ser, ¿cierto? Cuando la meta es esa, obviamente yo no me dedico a autorregular mi aprendizaje, ¿no? Yo hago las cosas por el momento y por la situación como se va presentando y según lo que haya que hacer el día a día de la universidad, así lo voy viviendo, ¿cierto? Entonces, esas metas se ha encontrado que la formulación de las metas tienen una relación con los niveles de autoeficacia que nosotros tenemos. Si yo me considero eficaz, probablemente las metas que yo me coloque van a ser más altas. Si no me considero tan eficaz, van a ser entonces las metas obligadas, que es normalmente pues más o menos ganar la materia, raspadita, ganarla como sea, ¿cierto? Después, obviamente, es el medio el que nos pasa a nosotros la cuentita. La autorregulación, nosotros no nacemos autorregulados, ¿cierto? La autorregulación se desarrolla y un elemento importante es el lenguaje interno, como nos lo habla Vygotsky y también nos habló más adelante Luria de esto, dos autores importantes. Inicialmente se da el habla externa, posteriormente se internaliza y de ahí se va dando
proceso de autorregulación. ¿Cómo así que el habla externa? El niño inicialmente habla hacia afuera y habla solamente con un fin de socialización, ¿cierto? Desde comprensión con el otro, de socialización al otro. Luego esa habla se va internalizando y ya se habla, la finalidad del habla es autodirigirme, ¿cierto? Automonitorearme. Y ese automonitoreo se debe dar en todos los momentos, en todas las situaciones, si realmente tenemos ese proceso desarrollado. Por ejemplo, las personas que de pronto tienen características de impulsividad, normalmente, no siempre, estoy haciendo no una generalización, sino que estoy diciendo en algunas ocasiones, la mayoría de las veces, tienen problemas o tienen alteraciones a nivel del desarrollo de su habla interna, ¿cierto? Porque no se organiza, no organiza su conducta, sencillamente actúa y no se piensa a sí mismo cómo habría que hacerlo. Mire, todo lo que nosotros estamos pensando, de alguna manera nos lo estamos diciendo. Hagan algo sin que se lo digan, es muy complicado. Uno normalmente se lo está diciendo a sí mismo y lo está pensando, ¿cierto? La cuestión es pensar no solamente lo que se hace, sino las consecuencias, lo que podría pasar con respecto a lo que se hace. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del aprendizaje autorregulado? Los elementos que los autores han encontrado son normalmente 4. La metacognición, los procesos cognitivos, los procesos motivacionales y el autocontrol, ¿cierto? La metacognición, como dice en la diapositiva, es la conciencia y el control personal que se tiene acerca del propio pensamiento. Es decir, es como pensar sobre lo que se piensa, pensar sobre lo que uno piensa. Nosotros hacemos metacognición, nosotros pensamos o también pensamos sobre lo que pensamos. Pensamos si lo que estamos pensando es coherente, es adecuado, es racional, es lógico, ¿cierto? Y esos estudios de esa metacognición tuvieron sus primeros, digamos, sus primeras prácticas o sus primeras influencias en la memoria, ¿cierto? En la memoria. Nosotros nos hemos puesto a pensar cómo memorizamos, o solamente confiamos en la gentita y listo, o nos ponemos a pensar en cómo memorizamos, cuáles serán las mejores estrategias para cada uno de nosotros memorizar. No todos tenemos los mismos niveles, ¿cierto? Entonces pensamos de pronto cómo evitar esos olvidos, cómo almacenar mejor la información, cómo recuperarla mejor. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva más adelante, esa influencia de la metacognición pasó igualmente al aprendizaje autorregulado. Entonces ahí es donde se ha dado ese proceso mancomunado entre todos esos procesos. Miren, hay varias estrategias metacognitivas que se han desarrollado para poder potencializar esa capacidad, el modelamiento cognitivo, la interrogación, ¿cierto? Estarse preguntando a sí mismo qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué resultado quiero obtener, cómo sé que obtuve un buen resultado, etc. E igualmente se han desarrollado programas, Filosofía para Niños de Littman. Su objetivo es enseñar a pensar filosóficamente a los niños a través de la autointerrogación. El programa de enriquecimiento instrumental de Feinstein, el Progressing de Juste, el programa de lectura y aprendizaje recíproco y demás, ¿cierto? Hay muchos estudios, muchos programas que se han publicado para ayudar a desarrollar los niveles de metacognición. Nosotros pensamos que los niños más o menos a partir de cuando comienzan a hacer metacognición, a pensar sobre lo que piensan. 1 año, 2 años, 3 años o 10 años. Se ha visto que a partir de que los niños empiezan la edad escolar más o menos 5 o 6 años, ya los niños empiezan a hacer unos indicios, unos pinitos de metacognición, ¿cierto? A pensar sobre lo que hacen o lo que dejan de hacer.
Entonces, algunos estudios en el 90, ¿cierto?, destacan que esa capacidad se va complejizando. Miren, alrededor entre los 3 y los 6 años, o sea, a los 6 años, como les decía, podemos ver como esos indicios. Y ellos son capaces de prever algunas acciones, ¿cierto? Si hago esto, pasa eso. Si no me lavo los dientes, me regañan. Sí, eso, ¿cierto? Entonces, preguntémonos, nosotros también haremos lo mismo, y nosotros que evolutivamente pues esperaría que lo hiciéramos. Entonces, basado en eso, las instituciones educativas esperan desarrollar principalmente en los estudiantes esa habilidad de metacognición. Entonces, ya no se piensa en que seamos solamente reproductores del conocimiento, sino que pensemos sobre ese conocimiento, cómo mejorarlo. Ese conocimiento estará siendo ético, ese conocimiento podrá traer mejores resultados si lo aplico de otra manera, ¿cierto? Entonces, como pensar sobre lo que pensamos. Es que finalmente las teorías, ¿dónde están? En los libros. Los modelos teóricos, ¿dónde los encuentran? Ustedes los encuentran en las bibliotecas, en internet, ¿cierto? Pero hacer un uso racional, analizar esas teorizaciones, analizar el conocimiento, eso es lo que las instituciones educativas últimamente esperan desarrollar en cada uno de nosotros. Que nosotros pensemos sobre ese conocimiento, ¿cierto? Que de alguna manera también, que eso contribuya a la humanización del conocimiento, que no seamos simplemente unos reproductores de los mismos. Eso es lo que, no sé si de pronto ustedes han escuchado lo que se denomina aprender a aprender, ¿cierto? Aprender a aprender. Porque es que el aprendizaje no se da, como dije al principio, solamente en la escuela, sino que todos los días aprendemos. Entonces, cuando salgamos, o cuando los niños se gradúan, o cuando los estudiantes universitarios se gradúan, entonces, ¿después qué? ¿Cierto? ¿Después qué? La idea es preparar al individuo para enfrentarse a las diferentes situaciones, prepararlo para la vida. Y la metacognición es una vía eficaz porque, como les decía, lleva a que el sujeto sea el constructor activo del conocimiento y no que sea el instrumento del conocimiento. Entonces, miren lo que hemos encontrado sobre los estudiantes que utilizan la metacognición y obtienen mejores desempeños. Son estudiantes que controlan sus procesos de aprendizaje, que se dan cuenta de lo que hacen, captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente. O sea, la tarea es difícil, me voy a esforzar más, la tarea es fácil, o la tarea yo la domino, ese proceso lo domino, entonces voy a organizarme diferente. Planifican y examinan sus propias realizaciones, emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación, valoran los logros y corrigen sus errores. En sí, estudiantes adaptativos y flexibles, ¿cierto? Que se adaptan a las diferentes situaciones de aprendizaje, pero que son ellos los que dirigen su situación de aprendizaje, no que la situación de aprendizaje lo dirige. No está subyugado a lo que diga el profesor. El profesor mandó a leer a tal parte, hay que leer lo que diga el profesor al pie de la letra, no va a aprender todo de memoria. Hago el mínimo esfuerzo, ¿cierto? No. Es el sujeto el activo y me interesa este otro tema y lo voy a hacer. Esta estrategia no me da resultado, vamos a ver si esta otra, voy a hablar con el profesor porque estoy utilizando tal estrategia de aprendizaje, entonces vamos a ver qué relación tiene con el contenido académico que estamos manejando con él, etc. Entonces, una de las aplicaciones de la metacognición que dijimos ahorita, la primera era la memoria y después se iba extendiendo a otros ámbitos, encontramos la metamemoria. Miren cada uno de esos cuadritos. Vuelvo y les hago la pregunta. En nuestros procesos de aprendizaje o en nuestros desempeños académicos, ¿cuáles de esos cuadritos nosotros cumplimos? Nosotros conocemos nuestra propia memoria, conocemos cómo controlar el olvido, sabemos qué estrategias me facilitan la memorización, somos conscientes de qué hacer para poder memorizar,
tenemos control sobre ese proceso de memorización, o es la memoria la que nos de alguna manera, la que nos dirige a nosotros, y somos como víctimas de ella. A cada ratico se nos olvidan las cosas y somos finalmente como los que pagamos los platos rotos, como si la memoria pues tuviera de alguna manera una personificación, o nosotros somos los que controlamos la memoria. Como ustedes vieron hace 8 días, la memoria se construye. La memoria la construimos nosotros. Miren, por ejemplo, en diciembre, cualquiera, me imagino, en algún momento en diciembre fuimos a alguna parte a pasear. En los paseos que siempre se presentan, que la pelea, que aquel se levanta más tarde, que entonces que nos perdimos tal salida por aquel que es más perezoso, vea este cómo se emborracha, hizo el show, y vea, mantienen todo desorganizado esto acá, y es que usted anda muy rápido en el carro, y peleamos y tal. Ahorita, si nos ponemos entre esas mismas personas a pensar sobre ese suceso, probablemente digan, ay, tan charro este, como siempre se emborracha y hace show, ay, mira qué chistoso, no, es que si no fuera por vos no pasábamos bueno, y vos con tu desorden, definitivamente, vos como te insolaste, qué risa, jaja, el que se insoló también le da risa, pero ese día lloró y pataleó. Y en este momento ya la idea que tenemos de ese suceso es otra, ¿cierto? Entonces miren que la memoria no es una copia fiel, sencillamente cada día la vamos construyendo, incluso depende del contexto, depende del estado de ánimo. Cuando estamos tristes, nos acordamos de todo lo malo. Ay, sí, no, es que yo nunca he tenido a mí, yo ahora que caigo en cuenta, yo siempre soy como detrás de los amigos, sí, a mí como que nadie me llama, ay, sí, yo no me había como dado cuenta de eso, no se comunican conmigo, normalmente me va mal en la universidad, yo como que no sirvo, yo como para qué sirvo. Pero cuando amanecemos contentos, no nos habla el amigo, nos va mal en el examen, tenemos un paseo súper bueno, ese día nada nos importa, ¿cierto? Y pensar, uy, yo sí soy de buenas, pero el examen después lo recupero, ese paseo que me voy a dar ahorita, súper bueno, ¿no? Entonces, el estado de ánimo, las situaciones, el paso del tiempo hacen que nosotros vayamos construyendo nuestra memoria, ¿cierto? Entonces, miren, somos nosotros sujetos activos con esa memoria. Preguntémonos en nuestras actividades de aprendizaje, nosotros también seguimos siendo esos sujetos activos que planificamos nuestras actividades para poder memorizar adecuadamente, para no olvidar y para recordar lo relevante. Obviamente la memoria tiene unas limitaciones, conocemos esas limitaciones, conocemos las estrategias para poder hacerlo. Entonces, esa memoria, como ustedes ven acá en este cuadrito, ya habíamos dicho, entonces la memoria es la capacidad que tenemos para codificar, almacenar y recuperar la información, ¿cierto? Codificar, almacenar y recuperar. La metamemoria es el conocimiento que tenemos sobre esos procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Es el control, la conciencia y el conocimiento que tenemos sobre esos procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Simplemente entonces preguntémonos, ¿nosotros sabremos cuáles son nuestros niveles de codificación, almacenamiento y recuperación, o nosotros también los controlamos? ¿Cierto? ¿Hacemos memoria o también hacemos metamemoria? Miren que esa palabrita meta es como, si es metacognición es pensar sobre mi pensamiento, si es metamemoria es pensar sobre mi memoria. ¿Listo? Entonces, exige, como ya les había dicho, observar, registrar, codificar, recuperar y almacenar. Bien, para desarrollar la metamemoria tenemos que seguir 4 pasos. El primero es tener unos procesos mnémicos adecuados, es decir, eso, manejar las mnemotecnias, establecer, digamos, estrategias que me permitan codificar y almacenar esa información. Por ejemplo, la repetición, el establecer relaciones, el establecer analogías, ¿cierto? Entonces, contar como con esas estrategias mnémicas básicas que me permitan almacenar la información. Posteriormente debo tener las habilidades
estrategias para organizar esa información. ¿Cómo uno organiza la información? Cuando nosotros tenemos muchos conceptos para aprendernos, ¿cómo los organizamos? A través de mapas mentales, ¿cierto? Mapas conceptuales. Hacemos muchos mapas conceptuales. Miren, podemos tener muchos conceptos, pero si los tenemos organizados en un mapa conceptual, los manejamos. Porque si usted sabe que esto sale de acá, este sale de acá, este se relaciona con este viene por acá, usted muy seguramente maneja el tema. Para usted saber las relaciones entre ellos, primero tuvo que saber qué significaba cada cosa. Es decir, usted maneja lo más complejo, que es la relación entre los conceptos. En el momento en que nosotros tengamos un tema con el establecimiento de esas relaciones, muy seguramente ese tema difícilmente se va a olvidar, ¿cierto? Se va a olvidar porque lo tenemos representado mentalmente. Esa es la segunda habilidad, las estrategias para organizar la información. Posteriormente, entonces, las estrategias para pasarla a la memoria a largo plazo, y en ese momento estaríamos preparados para hacer metamemoria, o sea, para pensar sobre cómo finalmente fue nuestro proceso. Primero, obviamente, hay que hacer lo básico para poder llegar a eso complejo que es analizar cómo será el proceso. En eso es muy importante, como les decía ahorita, la mediación, la autoverbalización, el lenguaje interno. Miren, por ejemplo, qué tengo que hacer, cómo lo voy a recordar, cómo podría aprender bien esto, qué haré para acordarme. Bien. Entonces, miren, vamos a ver las diferentes estrategias de memoria existentes. En esas operaciones y procesos nésicos básicos que les estaba hablando ahorita, recuerden las operaciones y procesos nésicos básicos, las de organización, la de transmisión a la memoria a largo plazo y posteriormente entonces el establecimiento de la metamemoria. Entonces, en esas operaciones y procesos básicos hay diferentes estrategias como reconocer los objetos, recordarlos, la frecuencia, la familiaridad, establecer relaciones de significado, analogías, hacer la imaginería, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros para acordarnos de un concepto nos imaginamos otro? Entonces, para usted acordarse del nombre de ese concepto, se imagina aquella imagen y recuerda el concepto, ¿cierto? Entonces, como todas esas estrategias mnemotécnicas, como dice allí. Luego, la organización de la información, que podría ser en resumen, o esquemas, como les mencionaba ahorita, esquemas o mapas conceptuales. Luego, esas estrategias para pasarla a la memoria a largo plazo, que es donde se supone que todo lo que nosotros recordamos estaría allí en la memoria a largo plazo. Pero la memoria a largo plazo puede durar horas, ¿cierto? Yo me aprendí un teléfono, pero ahorita a las 3 horas ya no me acuerdo. No necesariamente porque esté en la memoria a largo plazo ya no se vaya a olvidar. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas estrategias? Repetirlo mentalmente, crear imágenes, establecer asociaciones, que son procesos mucho más complejos. Y posteriormente podría pasar a la metamemoria, que es el conocimiento que tengo sobre esas estrategias que acabo de aplicar. Vallès, si quieren consultar, un autor en 1998 estableció un programa de metamemoria, ¿cierto? Esos son los objetivos del programa de metamemoria. El objetivo general, obviamente, es desarrollar metaconciencia sobre los propios niveles de memoria, ¿cierto? Y los objetivos específicos serían aprender a memorizar, aplicar esas estrategias a los contenidos curriculares, porque Vallès dice que se puede desarrollar la metamemoria con sus actividades académicas diarias, que no se tiene que hacer un programa paralelo, sino aplicado a las actividades académicas diarias, yo puedo desarrollar niveles de metamemoria. Analizar cuáles serán las estrategias más adecuadas y finalmente conocer entonces mi capacidad mnésica. Los dos tenemos la misma capacidad de memoria, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cuántas veces sale en la noticia que este niño de 4 años dice todas las capitales del mundo y se sabe todos los ríos y no sé qué, ¿cierto? Tiene unos niveles de memoria probablemente diferentes a los de nosotros, que no sabemos en capital de Riohacha, o Riohacha es un departamento, una capital, ¿qué es eso? ¿Cierto?
Las personas que van al programa ¿Quién quiere ser millonario? Muy seguramente personas con mucha cultura general. Normalmente la cultura general se relaciona con muchas habilidades para establecer memoria, para los niveles de memoria en los niveles de memoria a largo plazo. Bien, es diferente memorizar a evocar. Evocar es recordar. Usted puede tener problemas en la memorización, o sea, en el almacenamiento, pero también puede tener problemas en la evocación, o sea, en la recuperación. Es precisamente lo complicado de la memoria, que es un trance largo desde el momento que se recibe la información hasta que se concibe que ya se tiene almacenado. La finalidad es que el alumno aprenda a revivir mentalmente lo que aprendió. Vamos a mirar entonces un ejemplito, ¿cierto? En donde se aplica ese programa de memoria de Vallés, ¿cierto? Les coloqué aquí como un ejemplo donde podemos mirar ese programa de memoria de Vallés, qué elementos implica y qué elementos toca. Entonces tenemos, en las primeras eran las estrategias de repetición, obviamente la idea es repetir las palabras, ¿cierto? Estrategias de organización, agrupar por letras o agrupar por categorías. Si yo me tengo que aprender estas frutas que dice aquí, manzana, melón, melocotón, plátano, pera, almendras, uva de vino, frutas, verduras, entonces yo las agrupo, unas por letra y otras por categoría, depende de lo que yo quiera memorizar. Entonces, en todas las carreras hay términos técnicos, ¿cierto? ¿Cómo almacenar esos términos técnicos? No podemos pensar que solamente con la repetición. Sí, con la repetición puede que sí se nos grabe por unas horas en la memoria a largo plazo, pero eso es lo que pasa cuando en noviembre en el examen final nos toca otra vez volver a estudiar todo, porque ya no nos acordamos de lo que preguntaban en el parcial de septiembre, ¿cierto? Entonces, si nosotros las relacionamos, va a haber mayor posibilidad de recordación. Por ejemplo, plátano, pera van unidas obviamente por la primera letra, y manzana, melón y melocotón por la letra M. Con relación a las categorías, las frutas y las verduras, que son frutas de regadío, y la almendra y la uva de vino, que son frutas de secano, ¿cierto? Entonces las organizamos por categorías, como por caracterización. Luego establecemos las asociaciones. ¿Cómo podemos establecer una asociación? Imaginando, inventando una historia, un acróstico. Me acuerdo que cuando yo estudiaba en un semestre nos colocaron para integrar todos los conocimientos del semestre, hacer una actividad que no fuera específicamente académica. Entonces, como era en noviembre, hicimos una novena de Navidad. Entonces, las canciones de la novena, mejor dicho, la letra de las canciones no era específicamente las que conocemos, sino las que tenían que ver con la asignatura, ¿cierto? Y las cantamos, repartimos natilla, buñuelo. ¿Eso qué generó? Un aprendizaje significativo al establecer asociaciones entre lo que queríamos memorizar con aquello que ya teníamos, ¿cierto? Que es la novena de Navidad. Entonces, esos aspectos pueden ser significativos allí. Yo les digo a los estudiantes, vamos a hacer un poema, vamos a hacer unas trovas. En ese sentido, vamos a poder generar mayores asociaciones entre eso que queremos aprender. Estrategias de elaboración, entonces, para frasear. ¿Qué es más fácil de guardar en la memoria? ¿Este texto largo o este sencillo que tiene la idea principal? Obviamente el texto sencillo, ¿cierto? Aunque nuestra memoria a largo plazo es ilimitada, son muchas las cosas que nosotros tenemos que memorizar y dedicarles tiempo. Es que la metamemoria, la metacognición, el aprendizaje autorregulado no es de afán, no es para hacerlo de afán, es para dedicarle tiempo. Pero es un tiempo bien dedicado porque, como les decía, más adelante, cuando necesitemos traer a la conciencia, entonces, ¿cuál será más fácil? Los alimentos nos dan las sustancias necesarias para desarrollarnos adecuadamente. Se tiene la idea principal,
y por lo tanto va a ser más fácil almacenarlo. Entonces, les estaba diciendo ahora que aunque la memoria a largo plazo es ilimitada, tenemos que dedicarle tiempo a ese almacenamiento y que estos procesos requieren de tiempo, pero en la medida en que nosotros los aprendamos de esa manera, va a ser mucho más efectivo, porque entonces cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo quiero que sea mi aprendizaje? ¿Un aprendizaje automático, monótono, instantáneo, pasajero? ¿O yo realmente quiero aprender a largo plazo, ¿cierto? Para igualmente tener mejor desempeño. Si queremos aprender a largo plazo, lo único que se ha encontrado actualmente, o por lo menos los estudios que se nos muestran actualmente, es que el aprendizaje autorregulado es una buena vía. Habrán otras, pero que el aprendizaje autorregulado es una buena vía para ello. Otra estrategia de elaboración que se puede aplicar, además de parafrasear, es hacernos la pregunta ¿por qué? De leer un texto y preguntarnos ¿por qué? Por ejemplo, los animales comen granos y pequeños insectos. ¿Por qué? Entonces, empezar a responder eso. ¿Por qué pensamos nosotros que comen granos y pequeños insectos? Los patos y las ocas comen pequeños caracoles y granos de maíz. Los conejos comen hierba. ¿Por qué? Y tener que responder ese por qué. En la medida en que hagamos ese tipo de estrategias, por ejemplo, nos va a ayudar, como decía ahorita, a establecer niveles de aprendizaje significativos, ¿cierto? Y relacionados con la experiencia. No son aprendizajes mecánicos, sino que son aprendizajes que tienen un significado para nosotros. Por eso decían en un colegio, por ejemplo, que ya no enseñan geografía con el Atlas, con el Mapamundi, sino con el Google Earth, ¿cierto? Ya lo enseñan así. Entonces, obviamente, ese tipo de estrategias pueden generar aprendizajes más significativos. Las estrategias de evocación, continuamos con las estrategias de evocación: cómo acordarse de las cosas, cómo recordar. Entonces, formularme preguntas y responder, atender a todos los detalles, preguntarme qué procedimiento será más adecuado. Miren que en la medida en que avanzamos se va volviendo más interno, más de preguntarme a mí mismo, más de planear, más de organizar. Y prever los acontecimientos que puedan suceder, ¿cierto? Si mañana voy a una excursión, ¿qué debo traer? Entonces, ¿qué voy a hacer para acordarme lo que tengo que traer? Voy a inventar un acróstico con las iniciales, voy a contar y me voy a grabar el número de lo que tengo que llevar. Bien. Entonces resulta que en ese análisis de la teoría y de los modelos teóricos dentro del aprendizaje autorregulado, yo me encuentro con varios términos, con varias terminologías: estilo cognitivo, estilo aprendizaje, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, y uno dice que es todo eso es lo mismo, todo eso es diferente. Entonces ya llamo aprendizaje autorregulado, metacognición, metamemoria, más estos que vemos acá. Entonces, no es solamente que nosotros hagamos metacognición y organicemos y planeemos, sino que además es entender que cada uno de nosotros tiene un estilo cognitivo, que tiene una relación con un estilo de aprendizaje y que tiene una relación con una estrategia de aprendizaje. No es gratuito que a usted le vaya mejor con determinado profesor que con otro. No es gratuito que le vaya mejor en determinada asignatura, que tiene determinada metodología que en otra. Porque es que probablemente mi estilo de aprendizaje se relaciona más con el estilo de enseñanza de ese profesor, por eso me va mejor. Y no tiene relación con el del otro profesor, por eso no me va tan bien. Miren lo significativo del aprendizaje autorregulado. Conocer también mi proceso, que yo no sea un muñequito mecánico de ese proceso académico, sino que es que yo lo monitoree y lo conozca todo el tiempo, que sepa entonces qué es lo que está pasando, por qué no rindo y qué debo hacer, ¿cierto? Y qué debo hacer frente a eso. El estilo cognitivo tiene que ver más con esos procesos individuales, personales, que nos hago
acompañan durante toda la vida. Cada uno de nosotros tiene un estilo cognitivo, un estilo de pensar, un estilo de ser, un estilo actitudinal, ¿cierto? Ese estilo cognitivo se relaciona con el estilo de aprendizaje, que es la inclinación personal que usted tiene hacia esas metas de aprendizaje, esa inclinación que usted tiene a esa meta. Esa inclinación entonces es solamente para reproducir, o es para aplicar, o es para encontrarle significado, o es para nada. No, realmente no sé para qué será. Y en las estrategias de aprendizaje son los procedimientos que yo utilizo para responder a esas demandas externas de aprendizaje. Entonces miren acá cómo se relacionan. Tenemos, dice acá, la acumulación de cierto repertorio de estrategias combinan con el estilo, ya habíamos dicho, ¿cierto? Miren que esto va en secuencia. El estilo tiene probablemente una base psicológica porque, como decíamos, comprende mis actitudes, mis preferencias, y esas estrategias son los modos con los cuales yo me enfrento a esa actividad académica. Entonces, un autor que se llama Berman en 1996, él estructuró esta prueba, se llama ILS, Inventario de Estrategias de Aprendizaje, y la aplicó a estudiantes universitarios. Entonces él la estructuró y ha hecho varias investigaciones. Y él analiza en esa prueba el procesamiento cognitivo de cada uno de nosotros, la regulación del aprendizaje, la orientación del aprendizaje y el modelo mental. El procesamiento cognitivo es si usted estudia estableciendo niveles de relación, o sea, un procesamiento profundo, o si lo hace paso a paso solamente para memorizar y lo que diga el profesor y ya, o lo hace de una manera concreta. La regulación del aprendizaje es si usted se autorregula o si usted se regula internamente, que será lo contrario entonces a la autorregulación. Usted no se autorregula porque no establece sus propias metas ni se monitorea, sino que son los agentes externos los que lo monitorean y lo regulan a usted. Entonces el profesor es el compañero que a cada rato ya reunámonos pues rápido, es que está muy demorado, vea, tal día, tal hora. Entonces finalmente todo el mundo es el que lo está regulando. Usted, el profesor le dice, bueno, si no trae el trabajo mañana, ahí sí le toca hacer. Ah, bueno, ahí sí lo trae. Entonces finalmente es el medio externo el que está regulando ese proceso. Las orientaciones de aprendizaje tienen que ver es como con la motivación. ¿Qué lo motiva a usted a estudiar? ¿Tener un título? O autoevaluarse o cumplir con su vocación. Y los modelos de aprendizaje, que es esa relación que se tiene con el conocimiento. ¿Usted construye el conocimiento o usted repite el conocimiento? ¿Cierto? Es que finalmente cuando nosotros escuchamos al profesor, cuando ustedes me escuchan a mí, están escuchando una construcción, no están escuchando la copia fiel, es mi construcción. Esto que yo les estoy presentando es mi construcción, ¿cierto? Otra persona que se los presente les presentará otra cosa, obviamente basado en la teoría, pero cada uno lo asume pues diferente. Entonces miren, vamos a mirar esto y cada uno va a mirar con cuál se identifica. Recordemos, Berman aplicó a los estudiantes universitarios y encontró estos 4 tipos de estilos de aprendizaje. Listo, y sabemos que esos estilos de aprendizaje van a tener relación con nuestros procesos metacognitivos. Entonces, encontramos 4 estilos de aprendizaje. El estilo más básico, estilo de aprendizaje no dirigido. Es el alumno que solamente selecciona las partecitas importantes para aprenderse, ¿cierto? Lo lee muchas veces, lo relee, lo vuelve a leer, no establece relaciones, no se regula el mismo, ni se controla, ¿cierto? Ni controla pues como sus procesos de aprendizaje, ni toma conciencia de sus dificultades. Él hace lo que hay que hacer y lo más rápido y lo más práctico que sea. No siempre lo práctico es negativo, pero en este caso es como la ley del mínimo esfuerzo, ¿cierto? Lo que hay que hacer y listo, el día a día. Ese es el estudiante que tiene un estilo de aprendizaje no dirigido. Miren, por ejemplo, en este cuadrito, su procesamiento cognitivo es escaso. Esa es la primera columna. Carece de regulación, lo que se vaya presentando. Muy seguramente tiene baja autoestima y expectativas del fracaso.
aunque no sea muy consciente de eso, no se esfuerza porque le da como más duro, se siente más frustrado si tiene un fracaso cuando se dedicó y estudió, así tiene un fracaso cuando no se dedicó. Finalmente la atribución va a ser, claro, como yo no estudié, ¿cierto? Pero no estudió precisamente por temor a fracasar y tener entonces esa atribución negativa que le va a disminuir mucho más su autoestima. Y es ambivalente con respecto a la orientación del aprendizaje. Miren este otro, el segundo, el dirigido a la reproducción. Son estudiantes que invierten mucho tiempo en estudiar, son normalmente los que uno llama aplicados. Es que él es muy aplicado, es juiciosísimo, hace todo lo que dice el profesor, se centra en todas las indicaciones que da el libro y el profesor, se trata de aprender todo de memoria. Dice, por ejemplo, tengo que leerme este libro que tiene 100 páginas, bueno, entonces le tengo que dedicar más tiempo a este que tiene 50, es decir, regula su proceso de una manera cuantitativa, no desde la necesidad, la utilidad y la importancia, sino como desde lo cuantitativo. Tengo que sacar esto en esta materia, entonces le dedico más tiempo, en esta otra, no tanto. Actúa bajo un modelo paso a paso. Es decir, él se va aprendiendo página por página, parte por parte, pero no establece relaciones, sino que es como acumulando, es como acumulativo. Es muy sensible a la indicación del profesor, lo que el profesor diga, lo va haciendo. Yo no estoy diciendo acá pues desajustados de la norma, no, quiero que me entiendan que es con relacionado al proceso del aprendizaje. Y los procesos de monitoreo, como les decía, se basa más como en el tiempo y en el esfuerzo que le dedica, ¿cierto? Entonces en la segunda columna sería dirigido a la reproducción, su procesamiento es paso a paso, la regulación sigue siendo externa, miren que está muy sumido a lo que dice el docente. Tiene mucho temor al olvido y por eso se aprende todo de memoria, desarrolla una memoria, una capacidad memorística. Pero igual, miren, como no tiene regulación, no tiene procesos de metamemoria. El conocimiento es un insumo y muy seguramente su orientación principal es obtener el título, ¿cierto? Cómo lo obtenga no es tanto lo relevante, sino el fin y no el medio. El tercero es el estilo de aprendizaje dirigido al significado. Es el alumno que trata de interrelacionar partes temáticas, hace analogías, relaciones entre las unidades, se aproxima a los contenidos de una forma crítica, es decir, los debates, se pregunta a sí mismo, los relaciona con las noticias de esta teoría que estamos aprendiendo, cómo se relaciona con lo que estamos viendo en el país, por poner pues como un ejemplo. Establece sus propias interpretaciones, opiniones y conclusiones. Se regula internamente, muestra interés por consultar otra bibliografía. Entonces miren que no es el que está siguiendo paso a paso la indicación del profesor. Tiene esa regulación, entonces es interna, hace uso de otras actividades como consultar, como les decía, otros libros y otras fuentes. Entonces son los que en el programa de cada asignatura van donde dice bibliografía adicional, otra bibliografía y buscan, ¿cierto? Y buscan allí. Entonces en el cuadrito sería el tercero. Su procesamiento es más profundo. ¿Por qué más profundo? Entonces está estableciendo interrelaciones, análisis, se autorregula. El interés es intrínseco, él quiere aprender por él mismo, no tanto por la nota, no es el que está preguntando ¿cuánto sacaste vos? Bueno, si yo saqué más que aquel, no importa, quedo tranquilo, lo importante es haberle ganado a aquel. Construye el conocimiento y su motivación es con relación al mismo, a superarse a sí mismo. Y el último es el estilo de aprendizaje dirigido a la aplicación. Entonces, los estudiantes prestan atención a los contenidos que tienen relevancia práctica, al que le gusta lo práctico, ¿cierto? De eso para qué sirve, cómo se hace, qué se tiene que hacer con eso y listo. No, lo demás eso es cháchara. La estrategia de procesamiento es que los alumnos buscan la relación entre los conceptos y la realidad a la que se refieren.
El aprendizaje igual acá es regulado internamente, pero igualmente también a nivel externo es ambivalente. Los procesos de monitoreo y control son tendientes a que el estudiante pueda imaginar las áreas temáticas de manera concreta y sea capaz de hallarle una aplicación práctica. Hace consultas en otros libros, piensan que pueden llegar a dominar un área temática, tiene pues como muchos procesos de regulación y le interesa mucho usar el conocimiento, saber eso para qué sirve y cómo se va a utilizar. Entonces acá el procesamiento puede llegar a ser concreto, como les decía, porque está pensando más en aplicarlo y no tanto en ese establecimiento de relaciones. Es ambivalente porque la regulación puede ser interna y externa, porque trata de aprender mucho pues como esa aplicación, pero la fundamentación de ella no es tan importante, tiene un interés más práctico, el conocimiento considera que debe tener un uso y está mucho más orientado pues como a su vocación, a lo que a él le gusta, a lo que quisiera hacer. Luego, esos son entonces esos estilos de aprendizaje que van a derivar unas estrategias de aprendizaje. Más adelante, la autora Pérez Cavani dice que esos estilos de aprendizaje se relacionan con su teoría de enfoques de aprendizaje y menciona que el enfoque superficial pasivo que ella postula y él puede estar relacionado con el no dirigido, el de la reproducción con un superficial pasivo, el de la aplicación con un enfoque estratégico y el del significado con un enfoque profundo, es decir, se compaginan. Finalmente ella menciona que aunque los enfoques son más disposicionales, se pueden equiparar ambos. Finalmente, si entendimos más o menos esos estilos de aprendizaje, también entonces podemos saber qué enfoque de aprendizaje tenemos, cada uno ahí sabe. Entonces, si se identificó con el no dirigido, su enfoque es superficial pasivo, su enfoque de aprendizaje. Si se identificó con el dirigido a la reproducción, entonces superficial activo, ¿cierto? Entonces, como yo les decía ahorita, el asunto acá es que hay muchas teorizaciones, muchos modelos, muchas psicologías, y lo interesante es eso. Finalmente estamos tratando acá de encontrarle relaciones a los conceptos, a los tantos conceptos que hay. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué conclusiones llegaron con los estudios de Vermont? Que los estudiantes universitarios deberían combinar ambos tipos de estilos de aprendizaje, el dirigido al significado y el dirigido a la aplicación, porque igualmente deben tener una muy buena capacidad para establecer relaciones conceptuales, para ser críticos, para establecer análisis, pero igualmente deben tener un interés por esa aplicación adecuada de ese conocimiento. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos concluyendo y qué vamos pensando? El aprendizaje no es solamente adquirir, sino que también es desarrollar. Miren, tan importante que en las instituciones educativas, más que conceptos, conocimientos, nos enseñen a cómo aprender, porque vamos a aprender toda la vida. ¿Cómo aprender? Si finalmente es un proceso autónomo, no es que va a estar derivado siempre de que un profesor esté allí diciéndole qué hay que hacer. No. Si es el sujeto activo, el constructor del conocimiento, el que debe buscar, ya dijimos, el estilo dirigido al significado, no debe estar pegado a las indicaciones del docente. Entonces, precisamente eso sería lo que habría que enseñar, cómo movilizarse el estudiante para ir más allá de una forma más autónoma. Entonces, finalmente les quería mostrar en qué consisten las estrategias de aprendizaje que tanto escuchamos. Recuerden, esas estrategias de aprendizaje se derivan de esos estilos. Si mi estilo es el no dirigido o el reproductivo, entonces mis estrategias de aprendizaje van a ser ligadas a él. Entonces, muy seguramente lo que yo hago es leer y releer, como decíamos ahí, ¿cierto? Si mi estilo es más desde el significado, mis estrategias de aprendizaje van a ser encontrar relaciones, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera. Entonces, las estrategias de aprendizaje sí son procedimientos que se pueden desarrollar, ¿cierto? Son procedimientos que se pueden desarrollar, competencias para poder enfrentarse a ese conocimiento.
implican desarrollo de técnicas, de destrezas, siempre está orientado a una meta, son flexibles y modificables, usted no necesariamente tiene que realizar mapas conceptuales en todas las asignaturas, depende de las exigencias de cada uno, ¿cierto? Se ha encontrado pues que igualmente los niños pueden desarrollar desde un nivel básico esas estrategias de aprendizaje. Inicialmente hay que hacerles un proceso mediacional y después él va a ser capaz de producirlo. ¿Listo? Bien, voy a pasar algo importante acá. Las estrategias de aprendizaje se automatizan. O sea, mientras más las llevemos a cabo, más las vamos a aprender y después las vamos a hacer como un hábito. ¿A quién le da pereza bañar? ¿O a quién se le olvida bañarse todos los días? No, ya lo tiene como un hábito, usted lo hace, ¿cierto? Se espera que la estrategia se automatice. Finalmente usted la hace sin darse cuenta, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí en esquema integrador de todo lo que hemos hablado, esquemita. En el nivel central tenemos la motivación. Si nos hemos dado cuenta, yo he dicho, nosotros planeamos, le dedicamos tiempo, pensamos, evaluamos cuál será la mejor estrategia. Eso requiere de unos niveles motivacionales muy grandes y la motivación debería ser de tipo intrínseco. Si yo quiero mejorar y estudiar por mí misma, muy seguramente, entonces voy a tener unos niveles motivacionales altos que me van a llevar a estructurar unas metas académicas superiores. Qué bueno que cada uno de nosotros del día de hoy, cuando salgamos de acá, pensemos mejor en nuestras metas académicas y pensemos, no es gratuita mi meta académica no es gratuita, mi meta académica se deriva de mis autoesquemas, de mi autoeficacia, de mi autoconcepto, de mis niveles motivacionales, ¿cierto? Entonces, en el centro tenemos esa motivación. Por debajo están esos procesos cognitivos. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Por ejemplo, la memoria, ¿cierto? La atención, la percepción. Allí están esos procesos cognitivos. Por encima tenemos los metacognitivos. Ya sabemos que los metacognitivos es pensar sobre. Entonces, está la metamemoria, pensar sobre los procesos de memorización. Está la metaatención, pensar sobre esos procesos atencionales también. ¿Cómo es mi atención? Decimos que los adultos deben estar ahí como atentos por ahí 45 minutos. Ustedes están muy atentos, ya llevamos más de 45 minutos, ya vamos a terminar. Cada uno se va conociendo y se va pensando. Si yo veo que me empiezo a mover 15 minutos después de que empieza la clase, si no pienso sobre eso, por ejemplo, no estoy estableciendo niveles de metaatención. Si pienso sobre eso, probablemente me voy a llevar a mejorarlos. Todo esto está situado cultural, histórica e institucionalmente. Y este es el cuadrito pues como de estrategias de aprendizaje. Cada uno mire a ver dónde se ubicará con respecto a la utilización de las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, en el uso experto, miremos el uso experto. Flexible. ¿Por qué flexible? ¿Se acuerdan que ahorita dijimos que depende de la actividad académica? Depende del contenido, depende de la asignatura, depende del estilo de enseñanza del docente, ¿cierto? Entonces, la habilidad para ejecutar esa estrategia es adecuada. El uso espontáneo está presente. El profesor no dice, tienen que hacer un mapa conceptual, sino que por lo general le colocan a usted una actividad académica y usted hace un resumen y usted hace una analogía y usted hace eso. Usted busca estrategias para interiorizar ese conocimiento. No intenta reducir su uso, el efecto sobre el aprendizaje es positivo, usted se está regulando porque está analizando si esa estrategia le funciona o no, la vinculación con el dominio de la tarea es débil, es decir, volvemos a lo mismo, es flexible, no tiene que ser con yo solamente le sé hacer mapas a tal profesor, no, ¿cierto? Y la posibilidad de transferencia de ese conocimiento es alta. Bien, igualmente tenemos que preguntarnos, recordemos lo que decíamos ahorita, esto no es hacerlo en la casita y ya, sino durante todas las metas y los procesos académicos.
depende mucho del currículo. Si es un currículo más cognitivista o es un currículo más metacognitivista que le permite al estudiante ir más allá, aprender sobre el aprender. Es que hay asignaturas, hay docentes que tienen que ser lo que dice el profe y lo que dice el libro y listo, ¿cierto? Por ejemplo, allí no se podrían potencializar procesos más metacognitivos. Entonces hay que analizar que todos estos procesos tienen una relación igualmente con los currículos. ¿Listo? Muy bien, eso era como lo que les quería compartir, lo que he construido, espero que les haya servido, que sea funcional para sus vidas.